Sabemos bien que el sistema operativo, para que pueda ejecutar algo dentro del procesador, este algo tiene que estar en memoria principal. Este tema se concentra en la parte de memoria principal, la memoria secundaria, y el sistema operativo como administrador de memoria tiene funciones bien específicas. La primera es que tiene que saber qué cosas de la memoria se están usando, qué partes de la memoria están libres. Si algún proceso necesita alguna asignación de memoria, tiene que poder asignarle, verificando que haya espacios libres, obviamente, y cuando este proceso termine, tiene que liberar ese espacio de memoria. Otro elemento que vamos a ver después en esta semana o en este tema tiene que ver con la memoria virtual, y es cuando empezamos a manejar un intercambio entre memoria principal y disco duro. Esa es memoria virtual o intercambio de memoria, swapping. Luego hemos hablado de jerarquía de memoria. En la jerarquía de memoria hemos distinguido las memorias más veloces y más pequeñas que existen, como los registros del procesador. También dentro del procesador existen otras memorias que son un poco más grandes que los registros, pero que igual siguen siendo pequeñas en relación a la RAM, que vendrían a ser las memorias caché, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ya hemos visto cuál es su funcionalidad, hemos visto por qué son caras o por qué son pequeñas, porque están constituidas de los mismos transistores que son parte del procesador. Luego hemos visto como la jerarquía de memoria, la parte de la memoria RAM. Y por último hemos visto la parte de memoria secundaria. Entonces tenemos la memoria secundaria, que es otro tema, solamente hasta la memoria RAM vamos a llevar ahora. Luego hemos distinguido, aparte de este cuadro que nos muestra la jerarquía de memoria, hemos hablado sobre la administración de memoria. La administración de memoria tiene que ver con dos formas de administrar. La memoria es un espacio de memoria físico limitado, que está limitado principalmente por arquitectura. Sabemos bien que las PCs tienen una arquitectura que limita la cantidad de memoria. En realidad es 2 a la n, donde n es el número de bits de procesador o datos. Entonces tenemos esa cantidad de direcciones posibles de memoria. Esta limitación hace que no podamos trabajar más allá de lo que tenemos. El trabajo era fácil cuando era monoprogramación. Les he mostrado ejemplos, les he explicado que eso es DOS, donde la memoria se dividía en dos partes. Una parte era utilizada por el sistema operativo y la otra parte era utilizada por una aplicación del usuario. Y solo una podía ejecutarse al mismo tiempo. No había forma que ejecutemos dos o más aplicaciones, solo una. Entonces eso era un sistema monoprogramación. Luego hemos visto los sistemas multiprogramación, y dentro de los sistemas multiprogramación hemos visto que habían dos variedades, si quieren. Podemos trabajar multitarea de dos formas. Una, dividiendo la memoria en partes fijas, y la otra dividiendo la memoria en partes variables. Esta diapositiva que están viendo en este momento es la parte de divisiones fijas, partes fijas, donde tenemos distintos segmentos de memoria de tamaño determinado y limitado. Esto hace que cualquier proceso que ingrese tenga que encolarse de alguna manera para ser ejecutado en la primera partición, en la segunda partición o en la tercera partición. El gran problema de este tipo de asignación de memoria es que tenemos una subutilización de la memoria. ¿Qué pasaría si ahora quisiéramos manejar una sola cola y no tres colas como estábamos inicialmente? Esto incidiría en el hecho de que los trabajos pueden llegar todos pequeños, entonces siempre se van a derivar a la primera partición, a la parte rosada, y no vamos a tener trabajos ni la parte amarilla ni para la parte verde. Entonces no importa si manejamos una cola o varias colas, siempre vamos a tener el inconveniente de la subutilización de la memoria, porque van a haber procesos que lleguen o muy grandes o muy pequeños y que ocupen una partición u otra, pero jamás todas las partes de la memoria. Y la idea es que, ya que tenemos inconvenientes en el sentido del tamaño de la memoria, esta puede ser bien utilizada. Ok, entonces, eso es un repaso de lo que hemos hecho antes. Vamos a hablar de otros elementos
que tiene que ver con algo que se llama relocalización. Cuando se compila un programa, bueno, tal vez no tenga mucha idea de esto porque la mayoría de ustedes está trabajando con Java. Java no es un programa que se pueda volver ejecutable, si bien existen aplicaciones que permiten convertirlo en un jar, que es un contenido, es un zip simplemente, y luego ese jar volver un exe, supuestamente. La idea de que Java sea multiplataforma, que funcione en Linux, en Unix, en Windows, etcétera, hace que no dependa de un binario específico. No es un exe que es para Windows o un binario para Unix. Entonces, se la enmascara y se crea una máquina virtual. La máquina virtual está enmascarando el hecho de que los binarios no sean específicamente creados para un sistema u otro. Pero vamos a suponer que estamos en un esquema no de Java, que necesita una máquina virtual, sino de otro tipo de lenguaje, como el C. El C, cuando se necesita compilar, o cuando se lo compila, perdón, va a generar un archivo intermedio, que no es un binario o un ejecutable, es un archivo objeto, .obj si quieren. Ok, ¿en qué consisten los archivos objeto o los archivos intermedios? Si ustedes hacen un programa, una aplicación que necesite un menú, opciones, cajas de diálogo, combo boxes, text boxes, etcétera, 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 esos objetos ustedes no los van a implementar, los están utilizando sumando una librería a su programa. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes compilan su programa, lo que están compilando es el segmento que ustedes han escrito, que les pertenece, pero no compilan la parte que no les pertenece, esas funciones de las librerías que están usando. Entonces, lo segundo que se hace es enlazar. Después de compilar, se enlaza. Para que tengan una idea, cuando ustedes han hecho sus prácticas en Linux y han compilado código C, han colocado gcc-o, si recuerdan. Nadie se ha preguntado qué significa el guión O. Entonces, se puede compilar y enlazar al mismo tiempo. Lo que estamos haciendo con el gcc es compilar. Y cuando colocamos guión O, le estamos diciendo que el objeto se enlace. Es decir, estamos creando un binario. Entonces, la primera es, creamos un código fuente, .c, lo compilamos, se va a crear un .obj, y ese objeto se va a enlazar con todos los objetos que tenga la librería que estamos usando. Si la librería que estamos usando tiene una función para el menú, tiene para las opciones, para las cajas de diálogo, etcétera, etcétera, se van a unir, se van a enlazar con el link a través de su programa, a través del programa que hayan hecho ustedes. Y ese enlazador va a generar un programa binario como tal, que pueda ejecutarse, ya sea en Unix, ya sea en Linux o sea en Windows. Este programa, cuando se crea, va a darle una dirección absoluta al archivo binario, de tal forma que tiene que ejecutarse en la línea 100, tiene que ejecutarse en la porción 10, tiene que ejecutarse en la porción 20, etc., de memoria. Está con dirección absoluta. Y si nosotros hacemos correr este programa en cualquier aplicación, vamos a suponer que aquí tenemos n particiones, no importa si son fijas o variables, nuestro sistema operativo está ocupando este espacio del 0 al 100K y mi programa corre en el 100. Entonces, cuando cargue mi programa, va a solaparse con el sistema operativo y eso está mal. ¿Qué hace el sistema operativo para que esto no ocurra? Si bien todos los programas se redireccionan en forma absoluta, hay algo que se llama relocalización o reubicación. Y eso es sumarle el valor inicial de un segmento de memoria que esté libre al número que nos ha dado el programa. En este caso, por ejemplo, está libre 100K. Entonces voy a sumar 100K más 100, me va a dar 100K más 100, vendría a ser 100.100, y se va a ubicar por este lugar de la partición 1. Voy a suponer que la partición 1 y la partición 2 están ocupados. La partición 3 está libre. Entonces mi programa va a ser, mi sistema operativo va a sumar, va a relocalizar y va a poner 400K más 100, de tal manera que se ubique en un espacio libre de memoria para utilizarse y jamás solape un espacio que está ocupado en la memoria. Esa es la idea de la relocalización o la protección. Ahora bien, cuando hacemos una relocalización y asignamos un espacio libre de memoria, tenemos que proteger a la memoria
para que un programa que esté ejecutándose en ese segmento como un virus no quiera ejecutarse en otros lugares que no le correspondan. Para eso, cada asignación que se hace de memoria se le coloca un límite inferior y un límite superior al proceso que estamos activando. Entonces, de tal manera que tenga una frontera, un margen, un rango, que un programa que esté ejecutándose en la partición 2 no pueda saltar a ejecutar partes en la partición 1 o ejecutar partes de la partición 3. Esto está permitiendo que tengamos un control de la memoria adecuado y protejamos la memoria. ¿Ok? Continuamos. Otro elemento que vamos a distinguir, en el cual vamos a trabajar hoy día, se llama fragmentación. Si ustedes recuerdan, les he hecho una analogía con que se parece al disco duro, de la memoria, y lo que vamos haciendo es que dividimos la memoria en una matriz, cuadriculamos la memoria. Y cada uno de esas celdas que hemos cuadriculado, fila columna, es una porción fija de memoria. Una consulta que les había hecho es, ¿cómo utilizan la memoria los sistemas operativos actuales? ¿Con una partición variable o una partición fija? Y la respuesta era con una combinación de ambas. Primero dividimos la memoria en partes fijas y utilizamos esos espacios fijos de memoria en forma conjunta. Si alguien necesita 2,5, le damos 3 partes. Si alguien necesita 4, le damos 4. Si alguien utiliza 3.1, le vamos a dar 4. Entonces, el espacio que nos quede, voy a mostrarles la analogía que les quería representar. Pues vamos a ver. Voy a compartir toda mi pantalla. Estaba compartiendo solo una aplicación. Okay. Lo malo de esto es que voy a tener que estar dando acceso a los demás, los que vayan llegando. Aquí tengo distintos archivos. Voy a escoger cualquiera de ellos y voy a obtener la información al respecto de ese archivo. ¿Está bien? Fíjense que el tamaño, en la parte izquierda se ve, es 33.416 bytes. Si hacemos números redondos sería 33K, si quieren. Sin embargo, ocupa 37K en el disco. Por eso es útil hacer una analogía con disco duro. El disco duro igual se divide en partes fijas, pero se utiliza en forma de conjuntos de esas partes fijas. Algo muy parecido a la memoria principal. Entonces, fíjense que aquí estoy utilizando, vamos a suponer que cada uno de las particiones es un K. ¿Está bien? Entonces, estoy utilizando 37 pedazos fijos de un K, porque estoy asignando 33.416 bytes. Pero ¿por qué no he utilizado 34, que era lo obvio? Aquí estamos viendo lo de 1024. Entonces, para poder convertirlo en K, se tiene que dividir entre 1024 y 1024, y el número nos va a dar un poco mayor. ¿Qué sucede entre 33.416 y lo que equivale a 37? Hay un espacio que no se está usando. Ese espacio es muerto. Ya no lo podemos reusar. A ese espacio le llamamos fragmentación. Pues la fragmentación puede ser interna si es que ocurre lo que acabo de decirles. Estamos ocupando, necesito ocupar 3.1 o 3.3 como en el ejemplo, entonces me van a dar 4. Y esas partes que no se están usando no las puedo reutilizar. Se llama fragmentación interna. Pero hay otro tipo de fragmentación que se llama fragmentación externa. La fragmentación externa ocurre cuando tengo espacios, pero que no pueden caber lo que yo necesito. Yo necesito 4 unidades, o 3.3, por lo tanto me tienen que asignar 4, pero solo hay 3 libres. Entonces, si hay solo 3 libres, yo necesito 3.3, no me van a asignar ese espacio de memoria. Ocurre fragmentación externa. Aquí tenemos un ejemplo de que si tenemos 7 megas de memoria, divididos en 7 particiones de 1 mega. Tengo 7 pedazos de 1 mega cada uno. Y me llegan los requerimientos. El primero de 400K. Voy a ocupar cualquiera de esos espacios y me va a sobrar 600K en términos generales. Voy a
Necesito 1600K. ¿Cabe? ¿Puede entrar en alguno de esas particiones? Necesitaría dos. Y lo estoy mostrando en una forma estática. No voy a tomar conjuntos, sino voy a tomar partes fijas. Ya no voy a tomar conjuntos. ¿Está bien? Entonces, tengo huecos libres dispersos de 1 mega. Tal vez lo podamos poner de esa forma, es más práctico. 400K va a entrar y sobra 600. 1600 no va a entrar. En el primer caso, tengo fragmentación interna de aproximadamente 600K. En el segundo caso, ¿qué tengo? Fragmentación externa, porque no puede entrar. Tengo 300K, ingresa y me sobran 700. Tengo 900K, ingresa, me sobra 100. Tengo 200K, ingresa y tengo 800 de sobra. Tengo 500K, me sobra 500. Tengo 800, me sobra 200. Fíjense que de estos trabajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uno no ha podido asignarse la memoria. Se ha creado fragmentación externa. ¿Qué sucede ahora? Aquí justamente explica eso. ¿Qué sucede ahora si hago otro tipo de división? Por ejemplo, tengo 4 partes de 512, 2 partes de 1 mega y una de 3 megas. No estoy haciendo partes fijas como la partición fija que hemos visto más arriba, sino estoy tratando de entender que ahora en ese conjunto de memoria que tengo estos huecos disponibles. Tengo 4 huecos de 512, tengo dos huecos de 1 mega y uno de 3 megas. Volvamos a intentar. 400K, ¿dónde entraría? En algún hueco de 512 y me sobra 112. 1600, ¿dónde entraría? En el hueco de 3 megas y me sobraría 1400. 300, ¿dónde entraría? En uno de los huecos de 512. 900, ¿dónde entraría? En el hueco de 1 mega. 200, ¿dónde entraría? En el hueco de 512. 500 entraría en el de 512, ya tengo los 4 de 512 ocupados. Y 800 ocuparía el segundo de 1 mega. Toda la memoria está utilizándola adecuadamente y ahora todos han entrado bien. No tengo fragmentación externa, pero sí tendría fragmentación interna. ¿Está claro? Vamos a hacer ejercicios al respecto, no se preocupen, pero esa es la idea. Estamos colocando memoria en espacios libres. Lo que nos sobre de cada una de esas partes que estamos colocando es fragmentación interna. Y lo que no podamos utilizar se llama fragmentación externa. Hemos visto programación variable, esto es algo que estamos repitiendo. Hemos visto lo que es compactación, cuando les he dicho que dos agujeros contiguos se pueden tomarlo como un solo agujero, pero si hay dos agujeros dispersos, como en este caso, no podemos utilizarlos. Sería interesante hacer una compactación, una analogía a lo que es la desfragmentación de disco duro, pero sería complicado en memoria en tiempo real. Vamos a ver ahora algo que nos va a mostrar cómo funcionan estas fragmentaciones de las cuales hemos estado hablando. Esta es la parte importante del tema de hoy. Todo lo demás prácticamente es un repaso. Se llaman estrategias de colocación de memoria o la selección de qué hueco vamos a utilizar para poder aceptar una solicitud de asignación de memoria. El primero se llama first fit. Viene a ser la estrategia del primer ajuste. Significa que vamos a empezar a buscar todas las secciones una por una para poder ir asignando siempre desde el principio. Vamos a buscar siempre desde el principio, siempre desde el principio. Next fit, vamos a asignar desde la última asignación que hemos hecho, no desde el principio. Si hemos asignado la tercera y nos faltan 10 más, vamos a contar a partir de la tercera para asignar los demás. Tenemos best fit, que vendría a ser buscar el hueco donde menos fragmentación interna provoquemos. Y worst fit sería buscar el peor de los huecos, el más grande para asignar. Pero no es malo, aunque su nombre diga worst, no es malo. Y voy a mostrarles como un ejemplo. ¿Está bien? Voy a hacer un ejemplo. Voy a suponer que tengo mi memoria libre
Por lo tanto, no quiero que consideren que estos espacios o huecos son contiguos. Es una asignación de memoria, ¿no? Cualesquiera, donde, por ejemplo, este hueco corresponde a este espacio, este otro hueco a este otro espacio, y así sucesivamente. No son contiguos. ¿Está bien? Esa es la idea. No quiero que confundan eso y me digan, si puedo tomar dos juntos es fácil. No tengo dos juntos. Tengo estos 5 huecos dispersos. Este tiene, vamos a suponer, un tamaño de 1000, este tiene un tamaño de 200, este tiene un tamaño de 400, este tiene un tamaño de 800 y este tiene un tamaño de 1500. ¿Está bien? Necesito asignar trabajos a procesos de tamaño 300, 450, 900. Debe ser coincidir la cantidad de procesos con la cantidad de agujeros. Así que necesito 5. ¿Está bien? 1200. Y voy a tener problemas aquí. Entonces vamos a ponerlo 100. Ya. Y no sé. Bueno, veamos lo que sale. Esto es first fit. ¿Está bien? El primero va a ajustarse. Entonces siempre vamos a leer de arriba hacia abajo. Siempre. Podemos dar vueltas. ¿Está bien? Podemos dar vueltas para seguir leyendo. Vamos a ver. 100. ¿Dónde asigno? ¿Alguien me puede contestar? 200. No. Otra vez. ¿Alguien me puede contestar? El 100. ¿Dónde lo asigno? Al primer hueco, segundo, tercero, cuarto, quinto. Al primero, Al primero. Se llama first fit. Así que asigno 100. ¿Y cuánto tengo que me sobra? 900. Esa ya es mi fragmentación interna. ¿Está bien? No voy a rehusar. No puedo rehusar. En este ejercicio es algo fijo. 400. ¿Dónde lo asigno? Leo otra vez desde el principio. Mi primer hueco es 200. No entra. El segundo hueco es 400. Sí entra. Así que ahí le asigno. Siempre leyendo desde el principio. ¿Cuánto tengo de sobra? 0. ¿Está bien? 900. ¿Dónde lo asigno? Al último. Al último. Leo 200. No entra. Leo 800. No entra. 1500. Sí entra. Y me sobra 600. ¿Está bien? 1200. ¿Dónde asigno? El último. No entra. 1000. ¿Dónde asigno? no entra. No entra. Ok. Entonces, mi fragmentación interna es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me está sobrando que no puedo utilizarlo otra vez? 1500. 1500. ¿Cuánto es mi fragmentación externa? 2600. No. Se cuentan 2000. los huecos. Ah, 1000. 2 huecos no puedo usar. ¿Está bien? Voy a utilizar el segundo esquema. Así que los tamaños siguen siendo los mismos. Este es ahora NextFit. ¿Cuál es la idea? Que empezamos desde la última asignación. 100. ¿Dónde asigno? En la primera 1500. columna. No. En este cabe, en el primero. Así que ahí voy a asignar 100. Porque no he asignado nada todavía hasta el momento.
¿Qué implica? Que mi siguiente asignación debería empezar en esta, a leerse, siempre. Si esta la asigno, mi siguiente debería empezar en esta. O sea, voy a buscar siempre el next. Ok, 400, no entra aquí, entra aquí. Fíjense que aparentemente va a coincidir con el first fit. 900, ya no, en este caso, no leo esta. No puedo leer esta, porque es next fit. En el caso de first fit, he leído esta, pero no entraba, ¿se acuerdan? En este caso, no leo. Tengo que leer a partir de mi última asignación. Mi última asignación es 400K. Entonces, este es el espacio que me queda. 900, ¿entra en 800? No. 900, ¿entra en 1500? Sí. O sea, fíjense que va a coincidir, pero hemos leído de distinta forma. 1000. No nos queda 1200. ¿No entra? 1000 tampoco entra. Entonces, por lo tanto, tenemos prácticamente lo mismo. Fragmentación interna es 1500 y fragmentación externa es 1000. Lo mismo. Veamos best fit. Esto es best fit. Best fit nos dice que tenemos que buscar el agujero donde mejor quepa, donde menos fragmentación interna haya. Ok, empecemos. 100, ¿dónde colocamos? 200. Ok, entonces aquí tenemos 100 y nos sobra 100. 400, ¿dónde colocamos? En 400. Está bien, nos sobra 0. 900, ¿dónde colocamos? En 400. 900, ¿dónde colocamos? En 1000. En 1000. Entonces aquí tenemos 900 y nos sobra 100. Luego 1200, ¿dónde colocamos? Mil quinientos. Y nos sobra 300. Claramente este ejercicio no iba a tener un buen resultado. Fíjense que el último no cabe. Entonces, ¿cuánto tenemos de fragmentación interna o externa? Mm, 500. Ok, fragmentación interna, entonces tenemos que sumar todo lo que nos ha sobrado. ¿Cuánto nos da? 500. Fragmentación externa, ¿cuánto sería? 800. 800. Ok. Este es best fit. Fíjense que los números que hemos elegido no han encajado en todos los lugares. Entonces, no significa que por ser best fit tiene que encajar todo. Worst fit significa que vamos a buscar los huecos más grandes para utilizar los espacios más pequeños, las asignaciones más pequeñas. 100, ¿dónde entraría? $1,500. Exactamente. Entonces tenemos 1400 que sobran. Ahora, esto es malo si vemos desde el punto de vista que no estamos reutilizando. O sea, para nuestro esquema, para nuestros ejercicios, nosotros no reutilizamos. No hay asignaciones contiguas. Si, por ejemplo, 1400 nos sobraría, todavía podría entrar el segundo, que es 400, 900 el tercero, 1200, que es el cuarto, y hasta 1000. Toditos pueden entrar en ese hueco, ¿se dan cuenta? Pero no vamos a reutilizar. Es una sola asignación. Sin embargo, el algoritmo no es malo. Vamos a ver en una animación justamente lo que estoy queriendo decir. Esta es asignación fija. No podemos hacer varias veces sobre el mismo hueco. Solo es una asignación al hueco. 400, ¿dónde asignamos? $1,000. ¿Ok? Y aquí nos sobra 600. 900, ¿dónde asignamos? No entra. 1200, ¿dónde asignamos? 1000, ¿dónde asignamos? No entra. No entra en ninguno.
Ok. 90. Fragmentación interna, ¿cuánto tenemos? Fragmentación externa. Fragmentación interna 2000. Si se fijan, ¿cuál es el mejor de estas asignaciones? La que tenga menor fragmentación entre interna y externa. Interna implica nos está sobrando, externa implica no he podido ejecutar. Entonces, lo ideal sería que hubiese fragmentación externa 0 y la fragmentación interna lo más pequeño posible. Me he puesto un ejemplo al azar, o sea, el resultado no era previsible, o sea, es pésimo el resultado si se fijan. Ustedes tienen ejercicios en el texto, pueden tratar de ver. No sé si tienen alguna duda al respecto de cómo funciona esto. ¿Qué sucede con los que no pueden ingresar? Nada, simplemente es fragmentación externa, seguramente van a esperar que haya un hueco libre más tarde porque esto es dinámico. Aquí estamos sacando una fotografía. El ejercicio que estamos haciendo es estático, pero se supone que esto es dinámico. ¿Alguna otra consulta? En este caso, la mejor opción sería el Best Fit porque tiene menos fragmentación interna y externa. Sí, sí. BestFit tiene fragmentación interna 500 y externa 800. Obviamente, si comparamos con cualquiera de los otros, está muy por debajo. En este caso, sería la elegida, si quieren, como mejor de los 4. ¿Alguna otra duda? Siempre debemos tenerlos ordenados. ¿En qué sentido? Lo que se nos pide asignar, por ejemplo, en este ejemplo, el 100, el 400, 500, No, ¿importa fíjense. el orden en el que queremos asignar? No hay ningún orden, si se fijan. 100, 400, 900, aunque sí, es orden ascendente, ok, es una coincidencia. Es una coincidencia. Cualquier orden va a llegar. Ustedes no pueden ordenarlos. Tal En y el como orden nos que lo está. presenten entonces. Sí, para First Fit en el orden que llega, para Next Fit en el orden que llega. Para Best Fit y Worst Fit es diferente, porque ahí van a ir ubicándolos a los huecos que quepan o a los más grandes. Pero en el caso de First Fit, Next Fit, tenemos que revisar siempre en orden. Por ejemplo, para Best Fit, ¿qué nos hubiese convenido? El de 1200 llevarlo al de 1500. El de 1000 llevarlo al de 1000. ¿Entienden? O sea, estaríamos escogiendo, pero no. Tenemos que ver primero el 100 donde encaja, luego el 400 donde encaja, luego el 900 donde encaja. Y no podemos hacer preferencias en el orden que nos dan. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si tuviera dos que tenga el mismo espacio, es decir, 1000, en Ok, Best Fit y en West sería lo mismo, ¿verdad? Podría claro, escoger en cualquier. en Best Fit cualquiera. En el First Fit, si es el siguiente. En Next Fit lo mismo, si es el siguiente al que has asignado. Ok, gracias. A ver, voy a mostrarles una presentación. Es un simulador. ¿Se nota? Sí, Aquí tengo un simulador que me va a dar una idea de cómo funcionan 3 de estos algoritmos. No está implementado NextFit, solamente está implementado FirstFit. Vamos a marcar, fíjense que cada proceso que se crea va a empezar con un color y cada uno va a generar un tamaño. Esta es la memoria, si no se distingue bien, una cuadrícula. ¿Implica eso? Es el tamaño fijo. Cada pedacito es un tamaño fijo. En nuestro caso puede ser 1, un K, un mega, no importa. Es 1. ¿Sí? Y cada una de las solicitudes que lleguen van a tener diferente tamaño. El amarillo puede necesitar 5, entonces van a colocar 5 de los cuadritos aquí abajo. Vamos a empezar. Solicita 15, por ejemplo, amarillo. Entonces ponen los primeros. Estoy viendo First Fit. Entonces siempre voy a buscar desde el principio. Necesita 6. Se va a ubicar ahí. Se necesita 9. Todo lo demás es hueco. Es un hueco grande. Entonces está utilizando dinámicamente. Ya no es estático como hemos hecho el ejercicio. En algún momento va a liberar.
libera el verde, por ejemplo. Ahora tenemos dos huecos. First fit, si entra el primero, se va a ubicar al principio. Fíjense. Se está solicitando rojo, solicita celeste. Vamos a ver cuando libere. Solicita amarillo, 1. Fíjense dónde se ha ubicado. Solicita 2. Entonces, aquí tenemos un solo hueco. Solicita 10. Al final se va a ir. Libera el amarillo. Ahora tenemos dos huequitos aquí. Solicita 10. Va a irse al final. Solicita 5. O sea, si alguien solicita 2 o 1, va a poder utilizar esta pequeña parte. Ahora se han liberado 3. Todos estos en forma contigua. Así que si solicita 11, va a entrar aquí. ¿No? Siempre desde el principio otra vez, desde el principio otra vez. Eso es first fit. Pero aquí lo estamos viendo actuar en forma dinámica. ¿Se entiende? ¿Cuál sería la desventaja? ¿Cuál sería la desventaja de este algoritmo? ¿Alguien me puede decir? Solicita 1, va a entrar al principio. Solicita 4, va a entrar al principio. Solicita 13, no entra al principio ni en la segunda parte ni en la tercera, al último. Pues siempre va a buscar el hueco donde quepa, donde tenga ese espacio. Aquí no estamos viendo ni fragmentación interna ni externa, no importa. Solo estamos haciendo asignaciones dinámicas en función de los tamaños. Ahora, el que solicita 4 puede estar solicitando 3.10 y le está quedando 0.9 como fragmentación interna. Eso no importa. ¿Cuál es la desventaja de first fit? Que siempre utiliza la primera parte de la memoria. Y cuando algo se usa, se gasta. Entonces tiene problemas en el desgaste físico de las memorias, porque utiliza solo la primera parte. ¿Entienden? Veamos ahora. Vamos a ver. Best fit. Okay. Empezamos otra vez con best fit. Best fit debería buscar los huecos que son mejores. De momento, el hueco es el más grande. No quiero reiniciar. Okay. Escojamos best fit y empezamos. Ahora vamos a ir viendo solicitudes. No está queriendo algo sucedido con el Java. Me gusta este lenguaje. Vamos a ver worst fit. Ahora sí está funcionando. Worst fit hemos escogido, es el peor, ya saben. Entonces el agujero ahora más grande es todo lo que está abajo. ¿Verdad? Solicita 10, siempre se va a ubicar abajo, abajo, abajo. Cuando esté a la mitad se va a notar la diferencia, lo que quiero decirles. Solicita 11, libera celeste. Ahora en celeste tenemos como 7. Libera amarillo, tenemos como 8 o 10. Libera rojo. Tenemos dos huecos antes que el grande. Solicita 1, fíjese dónde se va a ubicar, en el hueco más grande. Solicita 4, en el hueco más grande. Solicita 11, en el hueco más grande. Este sigue siendo el hueco más grande. A medida que vaya trabajándose dinámicamente, se va a ir convirtiendo el hueco de arriba al igual que el hueco de abajo. A menos que, por coincidencia, se liberen estos que están aquí al centro y nos dejen mal parados. Solicita 8, se va a ubicar ahí. Libera verde. Libera amarillo. Fíjense que ahora tenemos 3 filas y media casi liberadas arriba. Solicita 4, siempre se va a ubicar al final. El hueco es más grande. Solicita 7, al final. Pues si esperamos un poco, vamos a ir viendo cómo se van a ir cargando siempre en el hueco más grande. Ahora, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué no es malo worst fit? Aunque valga la redundancia en el idioma. ¿Por qué no es malo el peor? Porque primero utiliza siempre los huecos más grandes
y va a dejar una fragmentación interna reutilizable, grande, siempre. Por lo tanto, está usando siempre todo el lado de la memoria, al igual que BestFit. BestFit siempre está buscando minimizar la fragmentación interna. Aquí vayamos esperando un poco más y se va a ir haciendo que el hueco de arriba se convierta en más grande que el de abajo. Y en ese momento vamos a ver cómo actúa. Aquí, en la mayoría de los casos, va a ir abajo, 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 abajo las asignaciones, siempre. Porque sigue siendo el hueco más grande. Fíjense, ha solicitado 6. No importa que aquí entraba, aquí entraba, aquí entraba, se coloca al final. Todavía falta un poco más. Entonces, no importa que sea worst, en relación al first fit, este utiliza toda la memoria. Y no solamente los segmentos iniciales de la memoria. Ahora sí vamos a ver. Ya está acercando. Nos queda 4 filas frente a 3 de arriba. Solicita 11. Ya, ahí probablemente. Fíjense que se ha colocado en la parte superior ahora. Ahora en la parte inferior. Y van a ir jugando entre la parte superior e inferior en el tamaño, dependiendo cuál sea más grande. ¿No? Entonces, aquí está usando toda la memoria. El simulador nos puede mostrar justamente eso. Y en BestFit siempre va a buscar el mejor tamaño, obviamente. Entonces hemos visto los dos extremos y que es interesante, porque este es cómo funciona dinámicamente la memoria como tal. Cuando hacemos el ejercicio nosotros estamos haciendo una asignación estática, en un momento dado, sin reutilizar. Y los ejercicios que hagamos, o para su examen, o para cualquier cosa que vean en el texto, son asignaciones estáticas, en un solo momento. Pero en la práctica funcionan como este simulador. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Cuando un proceso no puede entrar digamos, en el caso de la fragmentación externa, ¿se lo pone en suspensión o se lo elimina directamente? No, en realidad lo que ocurre con el proceso que no puede entrar va a depender de su prioridad. Si toda la memoria está ocupada y no tiene espacio, puede ocurrir, por ejemplo, que haga uso de la memoria virtual, que saque algo de memoria principal, lo intercambie, lo lleve a la memoria virtual, al disco duro, libere su espacio, el proceso que esté esperando se ejecute y cuando termine, devuelva al proceso que ha llevado a la memoria virtual del disco duro y lo vuelva a traer a la memoria principal. Ahí entra en actuación el swapping, el intercambio. De momento no estamos viendo eso, solo nos interesa ver cómo se asignan los huecos libres de la memoria, bajo qué estrategias se asignan esos huecos libres de la memoria. Solamente nos interesa eso. Y si se queda alguien postergado, sabemos que va a entrar, pero no nos interesa ahora de qué forma lo hace. ¿Qué más? Dije, siempre se tiene que respetar con respecto al orden en el que llegan las memorias. Otra vez la pregunta, por favor. Me refería a que siempre se tiene que respetar el orden en que llegan cada uno de los pedazos de memoria. Sí, sí, sí. Se tiene que respetar. Vamos a ver los ejercicios que tienen. Les voy a mostrar. No los voy a resolver porque ustedes tienen que hacerlo, pero simplemente les voy a mostrar algún ejemplo que haya al respecto. Nos queda un montón de tema todavía. Esto es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Aquí tenemos. El planteamiento, aquí hay otro. Nos dice considerar la memoria del computador.
que hay la siguiente lista de huecos. Aquí tenemos una lista de huecos y nos llega estas solicitudes. Entonces, vamos viendo que colocamos con first fit, con next fit, con best fit, y luego hacemos las pruebas de su fragmentación interna y externa. Y comparamos. Igual tienen otro ejercicio aquí, con otros valores. Estas son preguntas de exámenes pasados, resueltos. Y aquí tienen la asignación. Y aquí la comparación entre fragmentación interna y externa. No siempre coinciden first fit con next fit. Casi, bueno, hay una regularidad. Pues tienen un 80% de coincidencia, pero no siempre van a ser lo mismo. Esa es la idea del uso. Entonces estamos haciendo una asignación estática en un momento específico. No nos interesa reutilizar, pero ya les acabo de mostrar, vuelvo a repetir, que la dinamicidad de la asignación de memoria nos permite dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Dudas? En la simulación que nos mostró qué había pasado si hubiéramos usado NextFit y hubiéramos llegado hasta el final. ¿Qué hubiese pasado si utilizábamos NextFit y estábamos hasta el final? O sea, la asignación era 800, por ejemplo, y teníamos 3 más para repartir. Eso quieres decir, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces contamos 1200. Y luego volvemos al principio y contamos el siguiente hueco. Si hubiese otros huecos por aquí, verificamos eso. O sea, podemos dar vueltas y vueltas y vueltas, pero es asignación estática. No estamos dando vueltas y vueltas para acomodar todo. O sea, no para reacomodar en los espacios que quedan, a eso me refiero. Sino solo en los huecos iniciales. Nada más en los huecos iniciales. Tal vez aquí, por ejemplo. Suponiendo que he asignado con NextFit aquí, al último, y me queda todavía otro por asignar, digamos de 4. Entonces, vuelvo a empezar desde el principio y veo el primer hueco. ¿Aquí entra? No. ¿Aquí entra? Sí. Y aquí le sigue. Vamos a suponer que el siguiente hueco es 10. ¿Está bien? Entonces, aquí está ocupado. Tengo que empezar desde el siguiente. ¿10 entra aquí? No. ¿Entra aquí? Sí. Aquí le sigue. Pues voy dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, asignando lo que tengo en los huecos originales. En los 4 algoritmos. ¿Dudas? Y que en este caso quiere decir que siempre va a empezar desde la primera posición cuando hablamos de NetFit. O sea, cuando va a dar la siguiente vuelta va a empezar de la primera posición, que es el 2, va a ir preguntando. Sí. Cuando hablamos de NextFit, empieza a contar desde la última asignación que se ha hecho y da vueltas. Suponiendo que sea esta, en la 14 se ha asignado 7, los vamos a contar a partir de 2. Suponiendo que 21 haya sido la última asignación, empezamos desde la 5. Pero si llegamos a la 13 y no tenemos nada, volvemos al principio y tal vez 2 nos sirva. Todos los huecos siguen jugando el juego, todos los huecos libres. Ya sea en first fit, next fit, best fit y worst fit. En el caso de first fit, siempre otra vez al principio, otra vez al principio, otra vez al principio. En el caso de next fit, desde la última asignación que hemos hecho. Best fit, donde quepa. Worst fit, donde más espacio tenga. Esa es la idea. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Entonces, eso sería la clase de hoy. Quedamos ahí. Voy a dejar de grabar. Y continuamos el día de mañana. Para cualquier duda,